Palmas, con María Ramos, y le comentaba la necesidad que teníamos de seguir creciendo en este tipo de foros. El año pasado convocamos en la segunda edición del Galdar Pride a los diferentes colectivos LGTBI de Canarias para debatir precisamente sobre lo que hoy también volvemos a traernos aquí a este Centro Cultural Guaires. Cómo debe ser el futuro, pero desde luego también conocer la experiencia de quienes han estado durante décadas luchando por los derechos sociales, por la igualdad, por la diversidad en nuestra sociedad. El Ayuntamiento de Galdar en el año 2019 en el año 2023 decide emprender esta tarea de hacer el primer y creo que único orgullo LGTBI público que se celebra en la isla de Gran Canaria, organizado y promovido directamente por un ayuntamiento. Creo que el valor que ha tenido la experiencia después de estos 3 años es muy potente y por eso queríamos hacer esta reflexión con todos ustedes hoy. Hemos querido invitar a diferentes ponentes, especialmente a Carla Antonelli, que es la que viene de más lejos, darle la bienvenida a este Centro Cultural Guaires, a Emma Colau y también al resto de ponentes que nos van a acompañar esta tarde, pues que sean recibidos en Galdar con la emoción y con la cercanía con la que nuestra ciudadanía también pues tiene ese deber de conocer y esa necesidad de seguir debatiendo en este sector y en este ámbito. Yo creo que Galdar además ha sido un referente en los últimos años por muchos motivos. Especialmente, pues tuvimos un buen resultado electoral en las últimas elecciones y el alcalde más votado de España es de aquí, pero creo que es un dato que no se nos esconde y yo creo que hoy hay que poner en valor, que es un alcalde que ha sido abiertamente gay también desde el año 2007, que está en el gobierno, con lo cual eso también tiene un valor añadido especial, que el alcalde más votado de España sea un alcalde del colectivo LGTBI, pues tiene también ese valor añadido. Yo creo que Galdar además ha sido un municipio siempre abierto, acogedor, que ha sabido integrar siempre a las personas migrantes, a las personas diferentes, pero especialmente a quienes estamos al frente de la administración de este municipio, pues estamos especialmente orgullosos de que esta ciudad pues haya mantenido esa tendencia y que al final haya hecho propio esa programación, esa invitación que hemos hecho a la ciudadanía desde el año 2023, como decía, de esa celebración del Galdar Pride. Quiero agradecer especialmente a María y a la cadena SER por haber querido organizar este encuentro, Diálogos por la Igualdad, Conquistando el Futuro, que es justamente eso lo que creemos que tenemos que hacer hoy. Seguir debatiendo, que la programación que hoy presentamos y que a partir de ahora saldrá en todas las redes sociales del Galdar Pride y del Ayuntamiento, que va a ir desde el 12 de junio hasta el 16 de junio, es una programación festiva, es una programación de ocio, es una programación cultural, pero que como toda la programación cultural y festiva de todo el año, tiene un objetivo, tiene una base, y la base en este caso es defender los derechos LGTBI en Galdar, en Gran Canaria, en Canarias y en el mundo. Ese es el mensaje que hoy, desde un pequeño y modesto y humilde municipio del norte de la isla de Gran Canaria, queremos lanzar al mundo, y por eso también pues las retransmisiones que nos acompañan esta tarde, en las que esperamos que muchas personas también puedan conocer lo importante del valor de lo que nos quieren contar hoy los ponentes que nos van a acompañar, y que podamos saber pues también lo que nos aportan de cara también al futuro como sociedad, hacia dónde tenemos que seguir avanzando, que es esa la gran duda de las nuevas generaciones futuras, cómo seguir luchando por el colectivo y cómo seguir avanzando en derechos y libertades en nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias a todas las personas que lo han hecho posible, a todas las personas que nos acompañan esta tarde, y sin más damos comienzo a este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Gracias, concejal. Buenas tardes a todas, a todos, a todes también. A este refugio en que se ha convertido Galdar, ¿verdad? La verdad es que tienen que dormir muy tranquilos aquí, porque es tan difícil sacar una programación como la que acaba de anunciar el concejal en un sitio como este. Hace falta tener tantas ganas por convertir un sitio como este en un refugio, y eso, si no les importa, les voy a pedir un aplauso muy fuerte para empezar, porque eso es digno de agradecer. Gracias, de verdad. ¿Por qué digo lo de refugio? Porque no abandonar a la población LGTBI es muy importante en un momento en el que además estamos, o parece que la población LGTBI está cada vez más amenazada por discursos de odio y algunas otras cosas que tienen un alcance que dábamos por sentado ya, ¿no? Se están cuestionando cosas que
hasta ahora dábamos por sentadas y eso es muy valioso. Así que gracias al Ayuntamiento de Gáldar, a su concejal, al alcalde también por apostar por este encuentro de la cadena SER, Diálogos por la Igualdad, para avanzar precisamente en esas zonas de sombra. Gracias a Carla Antonelli, que ha hecho un largo viaje y ha buscado un hueco en esa agenda imposible que tiene para estar hoy aquí. Gracias Eva, Alfredo Pazmiño, gracias Emma Colau por el esfuerzo, por la implicación y sobre todo por la honestidad de sus compromisos, que eso es muy valioso. Y a todas las personas que se han congregado hoy aquí, que han buscado un huequito un viernes como hoy para estar aquí. Gracias por considerar que esto que va a pasar hoy aquí es importante, porque eso es lo que a algunos nos da la confianza para seguir batallando. Y dicho esto, yo esto lo cuento poco, pero hoy lo voy a contar. Fíjense, a pesar de que yo salí del armario hace mucho tiempo, todavía hoy cuando paso por determinados sitios de mi propio pueblo, de mi propia casa, le suelto la mano a mi pareja. Claro, esto es porque nosotros hay mucho de animales heridos. Se supone que ya hemos madurado, ya hemos superado eso, ya no tendríamos que tener miedo. Sin embargo, lo seguimos teniendo. Porque desde pequeño habitamos el mundo de un modo escindido, diseñando estrategias de ocultamiento, de disimulo. Cuando decimos que queremos jugar al fútbol solo por ser aceptados, cuando la carpeta, como me dijo alguien que yo quería mucho y sigo queriendo, no la llevamos aquí, sino que la bajamos aquí, porque aquí la llevan los niños y aquí lo llevan los niños, aquí las niñas y aquí los niños, ¿no? Cuando nadie cuestiona a un niño porque dice tengo hambre o tengo frío, pero si ese niño dice yo soy una niña, mamá, entonces todo el mundo lo cuestiona. ¿Por qué cuestionamos la identidad de un niño o de una niña? Y sin embargo no le cuestionamos cuando dice tengo hambre o tengo frío, ¿no? Aprendemos a vivir así de un modo que es una especie de secreto inconfesable para que no se note demasiado, ¿no? Para evitar que nos vuelvan a insultar, que nos vuelvan a escupir, que nos vuelvan a pegar, para evitar tener que volver a llegar a casa con las heridas debajo de la ropa y nadie nos pregunte por qué llegamos sangrando. Hay mucha gente aquí que sabe de lo que estoy hablando. Lo peor es que seguimos sangrando a pesar de que nuestro mundo, como dijo Cerolo, es un mundo en el que caben todos ellos. El problema es que en su mundo no cabemos nosotros. Y doy algunos datos para empezar. El 70% de la gente, por esto que yo estoy diciendo, no ha salido todavía del armario en su propio trabajo. Yo tengo mucha suerte de trabajar donde trabajo porque puedo ser visible dentro de mi empresa y se me permite estar aquí diciendo esto, ¿no? Pero hay muchos trabajos, mucho más cotidianos de lo que parece, donde esto no es posible. Donde ser abiertamente lesbiana, gay, bisexual, trans, queer, sigue siendo un peligro. Fíjense, la directora de la Agencia Europea de los Derechos Humanos dijo hace unos días que el acoso escolar y las amenazas son violencias constantes que sufre el colectivo. El 54% de las personas LGTBI en Europa evitan gestos tan comunes como ir de la mano con tu pareja y por eso empezaba por ahí. El 55% dijeron que ha sufrido acoso, el 67% en clase, pero es que si nos vamos al colectivo trans esto sube casi al 80%. Es intratable e insufrible. Y estos datos salen de una encuesta que es la más solvente que existe en esta materia, que es la que hace la Agencia Europea de Derechos Humanos a 100.000 personas en 27 estados de la Unión Europea. Dicho esto, he traído este libro, que a muchos les sonará, es el libro de Catalina Park, que escribió Orlando Hernández. Muchos recordarán aquella ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde se vendían transistores, pitilleras, turbantes, donde corrían personajes de todo tipo en Ripoche Street, donde se podía comprar y vender casi todo y donde Ramón a Don Ramón, como contaba aquí el poeta, pues agarraba a un cubano de 2 metros en busca de vicios inconfesables, ¿no? Bueno, pues cuando Orlando escribió este libro, Carla Antonelli tenía solamente 15 años, lo cuenta en sus memorias, y en Tenerife, en Güímar, soñaba con escapar, con salir o con encontrar la manera de vivir en el interior de este libro, que me parece una cosa preciosa. Y por eso se vino, con sus pocas pertenencias, aquí a Gran Canaria, lo hizo sin decirle nada a nadie, en busca de una vida mejor, y yo no sé si ella lo consiguió, pero desde luego todos los demás sí. Y es gracias a ella que se ha convertido en el referente trans más importante de medio mundo, por lo menos el mundo que comparte la lengua en la que yo les estoy hablando. Gracias a batallas imposibles que ha dado ella, hoy estamos aquí nosotros y como dijo el otro día Marc Giró en el programa de televisión, muchos de nosotros, el concejal, yo mismo, el alcalde que es visiblemente gay está aquí, gracias a las batallas que tú diste, Carla, cuando esas batallas en este país eran imposibles. Así que un aplauso para Carla Antonelli. Sube.
Yo misma. No seré yo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues corriendo como una velociraptora. Lo primero, quiero dar las gracias, Javi, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Galdar, a ti, Julio. Créetelo, porque todos los granitos de arena, todos somos, todos granitos de arena, destinadas a ser montañas gigantes que es el día a día, que es la visibilidad, que es lo que les transmitimos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas en lo cotidiano, y además estar en los organismos públicos y a la cabeza de un ayuntamiento es importantísimo para la cotidianidad y esa palabra que se llama normalidad, normalización, que es la cotidianización. Gracias también a Ser Las Palmas. Para mí es un orgullo estar en este orgullo, válgame la redundancia, de Galdar tercero. Yo quiero volver a este momento porque además me causa mucha curiosidad cómo es ese momento que al mismo tiempo es duro, pero es el inicio de todas estas cosas que hoy puedes contar con cierta entereza, ¿no? Quedaste con la coja, que por cierto la coja nunca apareció, lo cuentas en el libro, sí. Y te subiste a un barco con una bolsa de plástico en cuyo interior había unas bragas y 300 pesetas, porque no tenías nada más, eran todas tus pertenencias. Y empezaste ese viaje que fue, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas cuando hoy piensas en ese viaje? Afortunadamente, desde la distancia se pueden contemplar las cosas. Es verdad que si me paro demasiado tiempo en pensarlo, repensarlo y revivirlo, sí me da un tanto de vértigo. Yo, que padezco de vértigo patológico, también me da un vértigo el solo imaginar ese momento. Son las cosas de la necesidad imperiosa, ¿no? El deseo de ser libres, el deseo de vivir en libertad, algo que a lo mejor posiblemente también, indudablemente, hoy con la edad, me costaría bastante hacerlo. Son las cosas también que podemos hacer cuando tenemos 17 años, ¿no? Que nos ponemos el mundo por montera. A lo mejor incluso sin sopesar demasiado las consecuencias, sino es todo un camino hacia adelante. Como cuando llegué aquí, a Las Palmas de Gran Canaria, aquella noche que me puse la primera hormona en el Parque Santa Catalina y el análisis cuando me fui a aquella pensión y miraba hacia el techo de que había iniciado de una forma ya más hiperreal, que era un camino sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás, ¿qué quería decir? Que jamás podría volver a poder regresar a mi pueblo, a Güímar. Sin vuelta atrás es que jamás mi vida volvería a ser normal, ni cotidiana, ni con mis hermanos, ni con mi familia, ni con mis padres, ni con nada, ¿no? Esto es lo que yo pensaba en ese momento. Otra cosa es lo que sucedieron con las décadas posteriormente, porque al final cuando tomas conciencia de que sí somos, sí tenemos derecho a tener derechos y que además los vamos a ejercitar, entonces tomamos el timón de nuestras vidas y decidimos lo que va a ser nuestra vida, a pesar de que otras personas hayan creído que pueden dirigir nuestros destinos. Antes de transitar por esas zonas más cercanas al presente, en este libro, que por cierto no he dicho que has escrito con Marcos dos Santos, exacto, magnífico escritor y que es un libro extraordinario, que me encantaría por favor que lo leyeran, porque fíjense, hay cosas como, tras unas jornadas alimentándome de agua, concluí que irremediablemente debía enfrentarme a cara de perro con la esquina. Era menor de edad cuando acepté prostituirme por primera vez. Y eso pasó en ese momento en el que realmente eras una persona vulnerable pero fuerte, porque todo el rato está esta dualidad de no tengo nada, pero no teniendo nada resurjo, como un péndulo de mis propias cenizas. ¿Esto de la prostitución y la farándula siguen siendo hoy un destino irremediable para las mujeres trans como lo fue durante muchos años? Aquí en España, afortunadamente, no.
Esos son precisamente los destinos y los caminos de los que te hablaba anteriormente. Hemos modificado esos destinos que a priori eran como irremediables, ¿no? Desde aquella España oscura donde no teníamos otra salida, las mujeres trans, sino que el espectáculo o la prostitución, hemos conducido y reconducido. Esa visibilidad, ese activismo que ha habido a lo largo de estas más de 4 décadas ha sido, digamos, beneficioso en el sentido de que muchas niñas, muchos niños de aquella época luego fueron mayores, luego fueron padres y madres, y luego tuvieron hijos, y luego tuvieron hijos LGTBI, y luego tuvieron hijos trans, y ya ellos ya tenían una conciencia de nuestra existencia, a diferencia de nuestros padres, que para muchos fuimos una vergüenza, ¿no? Una absoluta vergüenza de algo que no se decía, que no se hablaba, y además que incluso en lo personal, en lo que me pasó a mí, el fallecimiento de mi propio padre, y que yo me enteré que lo están enterrando por una llamada de teléfono, porque al final me convertí en el hijo ausente, en un recordatorio, ¿no? Y yo me acuerdo cuando escribí una pequeña biografía allá a principios de los años 2000 en el diario digital trans que llevaba, yo aporreaba el teclado mojando el teclado de las lágrimas. ¿Ausente de qué? ¿Ausente por qué? ¿Ausente debido a qué, no? Y pudimos cambiar esas historias, y esos padres y madres, como afortunadamente hay hoy, ya tienen la conciencia que los hijos no vienen al mundo por sí solos, que los traemos y que por lo tanto hay que amarlos, quererlos y abrirles el camino necesario. Y afortunadamente están en las escuelas, en los institutos, en las universidades, han terminado carreras, están en todos los ámbitos, en todos los lados. El otro día mismo contaba cómo en el aeropuerto la segurita, la policía que estaba allí en el arco de seguridad era una mujer trans. Por la mañana había estado también en televisión y la peluquera era otra mujer trans. O sea, al final hemos sido capaces de reconducir y hacer posible aquella sociedad que una vez fuimos tan atrevidas que nos imaginamos, pero que fuimos más atrevidas incluso y la hicimos realidad. Porque las historias no son como empiezan, claro, sino como terminan, ¿no? Claro, esta es, digamos, la gran moraleja de este libro. De hecho, a mi hermana se lo dije, ¿eh? Pues, mi hermana en Tenerife, cuando lo presentamos en el TEA, yo no le había avisado, y de pronto me veo a mi hermana, que es la última que entra cuando ya cierran las compuertas, porque allí no cabía nadie más. Y cuando se llevó el libro y le dije, Conchita, quédate con esta frase: las historias no son cómo comienzan, sino que cómo terminan, y además cómo las terminamos. Porque unas memorias al final, Javi, son para contar las cosas. Si no, nos quedamos en casa, como decía José Mota, ir para nada, pues mejor no ir. No vaya. Y si tenemos que entrar, entramos. Y entramos absolutamente en todos los charcos. Entramos en la prostitución, entramos en la bajada al infierno de las drogas, entramos en la violencia machista. Pero al final, ¿cómo somos capaces de todas esas historias convertirlas en otra cosa que a priori estaban destinadas, ¿no? Como fue la propia historia con mi madre. Yo de mi familia, de mi madre, pues tampoco había hablado mucho más allá de 2 o 3 cosas puntuales. Y digamos, aquí mi madre es también un eje vertebral de estas propias memorias, porque también al mismo tiempo explican y cuentan cómo hemos ido evolucionando socialmente en nuestras islas como en España entera, ¿no? Y cómo mi madre de mandarme a un psiquiatra, cómo mi madre intentando que se me reeducara, cómo mi madre preguntándome hasta los 20 y tantos largos, casi 30, que se me había echado novia. Al final mi madre, postrada en cama, me termina llamando Carla, al preguntarle yo, ella casi ciega ya en los últimos años de su vida, que si sabía quién era. Y me dijo, sí, Carlota. Carlota. Y digo, ¿y ya te fías de mí? Y
no sé por qué me salió esto, ya te fías de mí, a lo mejor por los nervios incluso. Y ella se quedó callada como un par de minutos, estaba mi sobrina allí, y yo digo, pues esta doña Tomasa se la masculló de nuevo para adentro y no me dice nada. Y a los 3 minutos dice, es que hay cosas que cuesta mucho entender. Y al final, pues ella se fue en paz, pero yo también me fui más en paz todavía, porque yo le decía a mi hermana, digo, me da miedo que con la medicación llegue un día y me forme un expolio, ¿no? Imagínate tú el maltrato. Y luego, porque un sobrino mío, en conversaciones con ella, yo a veces pienso que fue por mi otra hermana, pero mi sobrino me dice que fue por mí, que mi madre le dijo, dile a mi hija que me perdone. Un aplauso, por favor. Fíjense, yo les quiero decir una cosa, porque cuando uno lee estas memorias, y además yo mismo con este mismo acto, que yo no he transitado ni siquiera por eso, y ya que estamos con confesiones, ¿no? Llevo toda la semana muy revuelto, porque al final, seguramente al concejal también le ha pasado, le pasará a Eva, le pasará a Alfredo, le pasará a Emma, cuando se tengan que subir aquí, nosotros estamos hablando de cosas que nos atraviesan, no son películas. Y yo he visto a Carla en cada entrevista así. Es decir, hay que ser muy generoso para abrirse en canal y hablar de estas cosas que en realidad son cosas que nos importan y que nos duelen de verdad. Y yo te iba a preguntar qué significaba para ti que tu madre pronunciara tu nombre, pero yo creo que... Pero ya sabes, querido Javi, que yo tengo un defecto, una virtud, que en una pregunta te respondo las 10 siguientes. No, pero ha sido mejor así, ¿no? Y ahora llegas a tu pueblo natal y ves que hay mujeres trans maravillosamente viviendo su vida. Hay una calle que lleva tu nombre, que lo nuestro nos costó también, ¿eh? Yo el próximo 25 de junio voy a presentar el libro allí en mi pueblo, por fin. O sea, el libro regresa, las memorias regresan a Weimar, y yo voy a intentar exportar el Galdal Prize al Weimar Prize. Ya suena también. Bravo. El sureste tenga un Weimar Prize, por favor. Sí, tú imagínate, o sea, lo que es estar un día en tu casa, de estos días que parecen que no sucede nada y estás abstraída y de pronto suena un teléfono y bueno, aquello en el Parque Santa Catalina alguna vez que te dijeran, tú vas a terminar siendo la pregonera de las fiestas San Pedro, y te hacía... y te entraba como unos escalofríos. O tú, el solo hecho de pensar en volver a Weimar, porque yo no volví en 32 años. Sí volví, miento. Volví de una forma clandestina, que era entrar en un coche, en un garaje, y allí doña Tomasa prepararme unas garbanzas compuestas, ¿no? Pero nunca volví a pasear por las calles. Y de pronto suena el teléfono y me dice Rosalía, dice, somos iniciativas turísticas de Weimar y todo el patronato ha decidido que te quiere dar el premio de iniciativas turísticas de Weimar. Un subidón. Yo digo, subidón en el momento. Vale, esto es como el chiste. Y luego dice, y luego colgó y se quedó muerta, ¿no? Cuelgo el teléfono y del subidón me entra una angustia. O sea, entonces me tiemblan las piernas. ¿Cómo se lo digo a mi madre? Punto 1. Porque claro, no por mi madre, sino por en general, oyes historias de, claro, tú vienes, nosotros nos quedamos, pero tú te vas. Y de pronto tú sientes que parece que has cometido algún crimen, pero no sabes dónde está el muerto ni qué fecha se ha producido el asesinato, que no es otra cosa que interiorizar las propias discriminaciones, que es la peor discriminación que puede haber o que puede existir. Que nosotros y nosotros mismos y mismas, nos creamos realmente que no tenemos derecho a tener exactamente los mismos derechos o que tenemos que ir circulando por una acera de clase B, ¿no? Que no podemos circular por los mismos carriles que el resto de la sociedad. ¿Qué hago yo entonces, Javi? Pues bueno, digo, yo voy a hacer aquí una estrategia política de estas que hacemos en el Senado, la Asamblea, la política, ¿tú me entiendes, Julio? Y digo, nada, llamo a mi sobrina, llamo a Lourdes, digo, mira, Lourdes, que me dan el premio iniciativa. ¡Ah!
bien! Estamos hablando un ratito y digo, bueno, ahora díselo a tu madre. ¿Cómo? Sí, díselo a Conchita. Entonces, yo dejo que eso se repose, una semanita, cosa así, llamo yo a Conchita. Ya te dijo Lourdes. Sí, muy bien, y no sé qué, no sé cuánto. Digo, bien, pues ahora díselo a tu mamá. ¿Cómo? Entonces, pumba, yo lo dejo que se repose. Y a los 7, 8 días vuelvo a llamar a mi hermana. Digo, ¿ya se lo dijiste a mamá? Y dice, sí. Y digo, espera. Que yo sé lo que te dijo. Dice, vas a ver tú lo que me dijo a mí. Que te lo digo. Dice, ¿qué me dijo? Digo, ¿qué te digo? ¿Qué te dijo? Jesús. Total, dice, ¿cómo lo sabes? Es tu grito de guerra, de hecho, que cada vez que te dice Jesús. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues esa fue la vuelta, y además en una noche de luna llena, poder volver a pasear por la placita del Ayuntamiento, la Plaza San Pedro, por la Avenida Santa Cruz, pasar por donde era mi antigua casa y poder volver a reconducir todos esos caminos, pero es que luego 9 meses más tarde, aquello que era la otra quimera, ser pregonera de las fiestas de San Pedro, lo soy en un salón abarrotado, además con el cura del pueblo de al lado, de Arafo, ya se puede decir, intentando crear una iniciativa popular en contra para que yo no fuera la pregonera de la fiesta, que va el cura de Weimar, el cura de Weimar lo da por loco, al final soy la pregonera y al final, otros 7 o 8 años después, 15 asociaciones de vecinos de Weimar, que no ningún partido político, 15 asociaciones, y que esto es bueno decirlo, 15 asociaciones de vecinos de Weimar, y Gonzalo, el hermano de Pedro Damián, amiguito de la infancia, hacen una iniciativa en la Comisión de Honores y Distinciones, y hay una calle que hoy en día en Weimar se llama Carla Antonelli y que está a 20 metros de la casa donde yo pasaba los veranos de la infancia, y que donde aún así, cuando tú crees que el tiempo y las historias han sanado, han reconducido, han concienciado, también hay otros atisbos que aparecen y desaparecen por meandros y grietas, como alguien que de tu propia sangre entre al ayuntamiento a voz en grito, que esto hay que pararlo, cuando se entere no sé quién, fulanito. No voy a decir nombres, ya os habéis dado cuenta. Cuando se entere fulanito. Y yo hablando con el alcalde por manos libres y con Gonzalo, y digo, la pena, ¿tú sabes cuál es la pena? La pena es que no le has puesto la calle en la puerta de su casa. esa fue la verdadera pena. Mira, yo quiero contar una cosa, volviendo viajando un poco del presente al pasado, y también porque está muy vinculado, porque me interesa mucho que el público de Gran Canaria y de Gáldar en concreto, si no sabe o no conoce algunos episodios que son fundamentales y que tienen que ver con esta isla, lo sepa hoy. Estamos a finales de los 70, primeras elecciones democráticas en España. Y además aquí quiero contar varias cosas a la vez y que tú las comentes. Primero de ello es que tú pasas, o sea, se produce una detención en la calle Ripoche, y tú acabas pasando 2 noches en la cárcel del Salto del Negro, que fueron 2 noches horrorosas, y es uno de esos momentos en los que realmente se te caen los lagrimones en el libro. Pero a partir de ahí nace Carla Antonelli en el Britannia, cuando pruebas suerte en el espectáculo. Ahí es cuando nace Carla, cuando abandonas un poco la calle. Y Diario de Las Palmas te hace una entrevista. Un periodista llega, te hace una entrevista entonces que se convirtió en icónica porque el titular de aquella entrevista fue Carla Antonelli, travesti politizado. Bueno, el pie de foto mío. El pie de foto mío. El reportaje era de toda la sala de fiestas del espectáculo del Britannia. No quieran ustedes saber qué es lo que decían ahí dentro. Hormonados, exhibicionistas, enfermos, buscar rédito, que era un local que nos llenaba las guaguas de turistas, vamos, que éramos unos aprovechados, interesados, pero claro, esto es como el 10 de agosto del 77 cuando nos hacen la entrevista. Las primeras elecciones democráticas habían sido el 21 de junio, si no me equivoco, de ese mismo año, un par de meses antes. Fue precisamente después, la noche de San Juan,
cuando pasa justamente los hechos que tú comentas de las detenciones, las redadas, encontrarte con un policía que te revienta la cara contra la pared y te dice aquí yo te quería ver, maricón, y amaneces en un charco de sangre y de ahí a la cárcel, ¿no? Y esa entrevista que van a hacer allí, pues bueno, yo era como que había que votar al Partido Socialista, que había que votar al Partido Socialista, que había que votar a los socialistas, que eran quienes habían defendido nuestros derechos durante la dictadura. Yo estaba, o sea, traspuesta completamente, ¿eh? Y entre medio también recitando poesía, no os lo perdáis, que luego yo me volví a leer aquel reportaje y, ojo, que todo el mundo tiene derecho a creer, o sea, yo de por aquellas era creyente. Entonces yo le estaba dando también una monserga que no era nada malo, esto a los ojos de Dios, etcétera, etcétera. Pero el pie de foto era Carla travesti politizado. Dice que hay que votar por el Partido Socialista, en medio de hormonas, enfermos, etcétera. Si algo te define a partir de entonces y desde entonces es el compromiso con, creo que hay pocos ejemplos de esto, con el activismo por encima de todas las cosas. Hay varios momentos en los que tú acabas desafiando al Partido Socialista, cuando llega la huelga de hambre, posteriormente cuando te vuelves a plantar. Hay un momento que me parece maravilloso, que describe perfectamente a algunos hombres gays blancos de este país, cuando tú les acompañas en la batalla para aprobar el matrimonio homosexual hasta las últimas consecuencias y de repente ellos, después de que se conquista eso, se sientan en un bar con un gin tonic, dándole la vuelta en gin tonic y te dicen que lo tuyo tiene que esperar, lo tuyo es la primera ley de identidad sexual que se aprobó en este país, que fue gracias a la cual, si no me equivoco, tienes un DNI, ¿no? Tú sí, y miles y miles de personas en este país. Es decir, luego vuelves, haces una huelga de hambre, que fue tremenda durante aquellos días y tal, y aún así te mantienes en el Partido Socialista y ha sido ahora cuando haces esa ruptura. También es verdad que nunca habíamos visto a gente del entorno del Partido Socialista tener el valor y la poca vergüenza de llamarte señor de 60 años, porque esto lo hemos visto en Twitter a algunas señoras que también están para revisar, ¿no? Es decir, ¿cuándo se colma el vaso y por qué? Bueno, respecto a la señora de la alta sociedad que me llamó señor sesentero, sí, porque es de apellidos ilustres y escudos en sus puertas, solamente decir que todas hemos tenido 20 años, unas han tenido unos 20 años más afortunados y otras no los han tenido tan afortunados, o sea que cada palo arríe su vela. En cualquier caso, hay una cosa curiosa con todo esto, que siempre que se ha hablado de los derechos de las personas trans, se ha levantado un muro, se ha levantado un cisma de incomprensión. Pasó en el año 2006, que después de conseguir el matrimonio igualitario en el año 2005, el gobierno pensó, a pesar de estar en el programa electoral, el gobierno pensó que iba a salir otro 500.000 de personas a la calle, como la que convocó la Conferencia Episcopal y el Partido Popular contra el matrimonio, ¿no? Mientras el activismo nos concentrábamos frente al Monumento de la Constitución esa misma mañana. No convocamos una manifestación, sino que la manifestación fue luego el Día del Orgullo, donde tuve el honor, además, allí en Colón, era la primera vez que llevaba en Colón, de sacar el BOE, aquí está el BOE, aquí está el BOE, ya ha salido, ya es un derecho, ya las personas homosexuales se pueden casar. Curiosamente se veía al fondo la gaviota de la calle Génova. No, esto está grabado y yo, esa gaviota que ya no puede volar. Y esto está grabado, con un traje yo naranja y toda muy exuberante. Y luego llegó la identidad de género y pensaban que iba a suceder exactamente lo mismo. Y entonces ahí ya era una cuestión de principios. Tú llevas toda una vida, estamos hablando desde aquella esquina, de aquel parque, Santa Catalina, tú de pronto, tú no sales de tu casa para ser activista, por lo menos en la época de la que yo soy. Y yo no salgo de mi casa, yo salgo de mi casa pidiendo, gritando libertad. Yo quiero vivir mi vida. Aterriza en una esquina al mejor postor porque no hay otro camino ni hay otra salida. Y de pronto, sin darte cuenta, empieza a salir en un medio y en otro y tú estás hablando en defensa propia. Tú estás hablando en defensa de tus derechos. Es una cosa personal. Pero sin darte cuenta, poco a poco, eso va eclosionando y se va convirtiendo que ya no hablas por ti.
sino que hablas por un conjunto. Entonces ya adquieres otro tipo de compromisos y otro tipo de responsabilidades. Y esos compromisos van avanzando a medida que pasa el tiempo. Y yo entro a formar parte ya como militante, como simpatizante del Partido Socialista en el 97. Y ahí es donde se elabora el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, que está el matrimonio y está la ley de identidad de género. Pero la ley de identidad de género no sale, porque se piensa eso que he dicho anteriormente. Entonces llegas a una tesitura de que, ¿qué haces? Pan para hoy, hambre para mañana, te tragas tu orgullo, tu dignidad, ante todo tu colectivo, pero lo que es peor que eso todavía es ante ti misma. ¿Qué haces cuando te levantas una santa mañana, por no decir una palabrota? ¿Qué haces cuando te levantas una santa mañana y te miras al espejo y ya no sabes quién diantres se está reflejando en ese espejo? Es la lucha, la batalla contigo misma, y yo soy una persona muy cerebral. Y entonces, si yo estoy haciendo algo que sé que está mal, yo puedo tener una sonrisa tipo Joker Pantoja de oreja a oreja, ¿no? Dientes, dientes, ¿no? Pero para mí la batalla está por dentro. Entonces decidí que no. Vamos, que no. Y había habido algunos amagos de huelgas de hambre anteriormente por diversas cosas y estaban como medias recientes. Entonces anuncio contra mi propio gobierno, mi propio presidente, amado en ese. José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto es uno de las personas que dejan una frase en la contraportada del libro La Mujer Volcán. Y lo deja, les quiero decir a ustedes, sin leerse el libro. Porque José Luis tiene plena confianza en lo que yo voy a contar y a decir. Pero le apretaste, ¿eh? No. Con la huelga de hambre le apretaste. Sí. Pero las historias, tú lo has dicho antes, no son como comienzan, sino son como terminan. La historia comenzó así y al final la unión de todos los colectivos, porque la unión y juntas es como realmente ganamos la batalla, pudimos y logramos torcerle el brazo al gobierno. Y la ley salió, pero tenemos aquí una cosa que es que el propio presidente del gobierno, cuando fue el World Pride Mundial en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, él mismo reconoció que debía haber salido la ley de identidad de género antes que el propio matrimonio igualitario, porque era algo que afectaba más en el día a día de las personas. El derecho a tener una documentación digna, una documentación que nos representara. A no estar en la cola de un médico y que te llamen por un nombre que no es el tuyo. Y las historias son como terminan, porque yo muchas veces lucubré, imaginé cómo sería ese reencuentro con Zapatero. Y en la agrupación de centro, la vida o el destino, las causalidades más que las casualidades, hacen que yo le presente en los actos del orgullo. Y yo me llevo mi DNI en el bolsillo y desde arriba, desde el estrado, le doy las gracias, llorando, y ahí tenemos a Zapatero llorando también abajo, donde nos fundimos los dos en un abrazo. Por eso las historias no son como comienzan, sino como terminan. Curiosa, una anécdota muy curiosa de esta historia, es que quien dirimió la sentencia final de que el Consejo de Ministros sacara adelante la ley, os vais a quedar muertas todas, fue unas declaraciones de una persona que tuvo todos mis respetos hasta el día de su muerte, que fue el cardenal de Sevilla, Monseñor Amigo. Curiosamente, en el país saca que el gobierno tenía que legislar los derechos de los transexuales. Ahí el gobierno vio una grieta que no se había producido con el matrimonio igualitario y es cuando salió la ley hacia adelante.
Pero bueno, Monseñor Amigo era un punto y Una aparte. excepción. Bueno, te quiero hacer una última pregunta porque ahora vamos a tener un debate sobre el camino que nos queda por transitar con tres activistas que tienen además distintos puntos de vista. Pero claro, sin saber de dónde venimos, qué es esto que ahora hemos hablado, es muy difícil mirar al futuro y verlo con claridad. Ahora ya hemos visto todas las cosas que te han quitado el sueño a lo largo de tu vida y que has seguido peleando. Luego llegó la ley trans, que también en el libro, la segunda, o la que ahora está en disputa, ¿no? O por desarrollar, y por ahí va la pregunta. También en el libro cuentas cómo Uge Sangil, presidenta de la FEL, aprieta o enseña el botón rojo a Moncloa, a Pedro Sánchez, y viene a decir algo así como o apruebas la ley trans o te sacamos de la cabecera del orgullo. Imaginen ustedes lo que significaría para el Partido Socialista salir de la cabecera del orgullo, ¿no? Es decir, que esa batalla como que se repitió de nuevo por segunda vez. Ahora, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que ahora tienen que hacer los colectivos que ahora se van a subir aquí, las personas que siguen batallando? Tú también sigues batallando, claro está, pero que tienen en sus manos el futuro del colectivo en Canarias y en el resto del país. A ver, si hay algo que me quita el sueño, digamos, es el presente, es la realidad que vivimos de la posibilidad, de las certezas que también, desgraciadamente, hemos visto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el pasado 22 de diciembre, donde por primera vez en la historia de la democracia española se involuciona dentro de la propia evolución de los derechos adquiridos. Nunca antes habían derogado derechos civiles. Y una señora que compite directamente contra todo el mundo y contra la propia ultraderecha en Madrid, como es Isabel Díaz Ayuso, ha dicho, pues yo voy a derogar una ley que no había dado problemas ni que tampoco, por cierto, había terminado de reglamentar del todo. Y hay una realidad que hay fuerzas de derechas que ya se funden y se confunden con la ultraderecha. Y además que no amagan, sino que hacen. Lo estamos viendo como en donde están gobernando y están gobernando en coalición con la extrema derecha. La realidad, pues las leyes de memoria histórica, las leyes de violencia de género, estamos viendo que eso es posible. Por lo tanto, ya no es solamente celebrar y defender lo que hemos conseguido, que tenemos que seguir amarrando. Es que además tenemos que seguir dibujando todos los horizontes posibles. Es que el quedarnos aquí a defender lo que tanto esfuerzo ha costado no nos puede impedir seguir mirando hacia adelante. Rescatar las cosas que se quedaron atrás dentro de la propia ley integral trans. Porque la ley integral trans, digamos, es una ley integral, como la palabra lo dice, por lo tanto es transversal. No era como la ley del 2007. Además, la ley integral trans lo que hace es despatologizar la ley del 2007. Porque en el 2007, entre otras cosas, 2006, cuando entra en el Consejo de Ministros, ni tan siquiera existía el movimiento pro despatologización. Estamos hablando como hablar de la interrupción voluntaria del embarazo del año 85 al año 2011. Hay una diferencia sustancial y, digamos, lo que conlleva luego la evolución de los tiempos, porque los conocidos derechos de Yakarta no se producen hasta junio del propio año 2007. ¿Qué se quedó atrás dentro de esta propia ley integral trans que ganamos la batalla? Porque, como siempre he dicho, estábamos al lado de la razón. La razón nos asistía. Y pobres las personas que creyeron que creyeron que iban a ganar esa batalla. Al final, al cabo, pues como me dijo Pedro Cerolo con la ley del 2007, contra quien no tiene nada que perder no se puede luchar, no se puede batallar. Y nosotras estábamos absolutamente convencidas de lo que estábamos defendiendo y que lo íbamos a entregar todo, hasta el punto de que cuando ya se pensaba que se tenía, se volvió a crear un socavón, que es lo que tú apuntabas antes, donde yo irremediablemente, como última carta que podía quemar, fue la propia baja de militancia en el Partido Socialista, que no del socialismo, evidentemente, porque soy y seré socialista el resto de mi vida, eso está claro. Yo lo que hablo en el libro es de personas, no de partidos, porque al final los partidos trascienden a las propias personas. Y yo las personas las nombro con nombres y apellidos y no tengo ningún pudor en mencionarlas. Cada cual sabrá las piedras que lleva
en sus mochilas. Nosotras andamos muy ligeritas de equipaje, porque tenemos las conciencias muy tranquilas y porque además cualquier batalla que ha emprendido un sector de la humanidad contra otra parte para intentarle impedir, mermar derechos o intentarlos considerar inferiores, véase la batalla por la esclavitud, los derechos de la mujer, el sufragio femenino, siempre, tarde o temprano, ha ganado la razón. Y la razón es que todas, todos y todes tenemos un espacio en esta sociedad. Y me preguntas, ¿qué es lo que tenemos ahora? El aquí y el ahora. El aquí y el ahora es defender lo que ya tenemos, seguir avanzando y sin duda alguna es que nos hemos cansado de agachar la cabeza. Nos hemos cansado de caminar por esa otra acera B. Nos hemos cansado de que nos digan que el carril central no es para transitar nosotras. Hemos llegado, estamos aquí y además, por si a alguien se le ha escapado, no tenemos la menor idea de irnos. Vamos a defender todo aquello en lo que siempre hemos creído. Y yo tengo una oportunidad magnífica de poderlo hacer en las Cortes Generales de este país, en el Senado. Estamos ejercitando, vuelvo a repetir, el derecho a la defensa propia. Porque yo como invitada en ese Senado, en esas Cortes Generales, en esa Cámara Alta, yo tuve que escuchar el día de la votación, cuando pasó por el Senado, de la Ley Integral Trans, barbaridades, bulos, fake news, que se han propagado de forma indecente absolutamente estos 3 o 4 años, donde se nos ha señalado, donde se nos ha criminalizado, donde hemos visto programas de televisión con cartelones de fondo que decía transexuales bajo sospecha. Es una absoluta vergüenza. Es inimaginable en este país que se pueda aparecer un cartel en televisión, en un debate, que ponga mujeres bajo sospecha, negros bajo sospecha, gitanos bajo sospecha. Pero el recorrido desde allí hasta aquí ha sido tan poco a poco que hoy en día se permiten el lujo de decir esas barbaridades. Ha sido de un sadismo inconmensurable. Pero como decía Alana Portero, a ti que me odias, ¿quién te ha dicho que no me voy a defender? ¿Quién? Nos vamos a defender, pero con las herramientas legales que están a nuestro lado. Y una de ellas es nuestra visibilidad y nuestra potencia de que somos exactamente los mismos sujetas y sujetos de derechos que el resto de la sociedad. Y viva el orgullo de Galdar. Y viva Carla Antonelli. Te quiero mucho, Carla. Un aplauso grandísimo para Carla Antonelli. Y yo me cojo un avión y si alguien está en Madrid, mañana firmo un libro. Gracias, Carla. A ustedes. Gracias, Carla. Gracias también a los compañeros de... Gracias a los compañeros de producción, gracias a Javi Lorenzo, que está haciendo un trabajo increíble e impecable hoy, como siempre. Carla es la única persona que ha estado sin comer durante un día y medio en Madrid o más, en huelga de hambre contra su propio partido para poder sacar adelante la ley trans, que acabamos de escuchar. Es la única que ha desafiado las estructuras de su propio partido, poniendo por delante los derechos de las personas trans sin jamás traicionar al colectivo ni a sí misma. Pocas personas pueden decir eso y sobre todo... Como decía, es una buena amiga y como Marcos dos Santos también es un personaje de la literatura canaria, una cataisa contemporánea, decía Marcos dos Santos, grabada en piedra. Y es una jabata también, así que un fuerte aplauso para ella, para despedirla, valiente, osada y pertinaz como pocas. Gracias, Carla. Vamos con la parte final
de este encuentro, Diálogos por la Igualdad de la SER en el marco del orgullo de Galdar, gracias a su ayuntamiento de nuevo y a la SER que lo hacen posible. Lo hemos querido dividir en dos partes, porque si queremos conquistar, como decía antes, el futuro o construirlo, es imposible hacerlo sin haber transitado antes por estos infiernos que acaba de compartir Carla Antonelli con nosotros, ¿no? Esto es verdad, pero si nadie lo hereda o lo recoge va a ser difícil, ¿no? Por eso quiero pedir un aplauso muy fuerte para Eva Pascual, Alfredo Pazmiño y Emma Colau, que suben al escenario. Y aunque para muchos no necesitan presentación, Eva Pascual es activista por los derechos del colectivo trans, actualmente es coach, speaker, experta también en acompañamiento a familias con infancias trans y también adolescentes, y fundadora de Crisalis Canarias, la asociación de familias con menores trans, en el año 2015 y su presidenta hasta marzo del 23. Emma Colau es directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, destacada activista también en redes sociales por los derechos del colectivo trans. En 2021 se convirtió en la primera candidata trans en concurrir a unas elecciones en Canarias, jurista, política y además activista también por la justicia social. Y Alfredo Pazmiño es activista marica y antropólogo, técnico de proyectos de cooperación internacional en Fundación Triángulo, la Asociación de Migrantes LGTBI de Madrid, Altijai, Lánzate, actualmente también miembro de la Asociación de Antropología de Canarias. Alfredo, mucha gente se habrá quedado con esto de activista marica, ¿no? A mí me recordaba esto del capítulo de Los Simpsons que dice Homer, no me gusta nada que usen esa palabra porque es la palabra que usamos nosotros para insultarles a ustedes. Entonces, si se la quedan, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? ¿Por qué reivindicar ese término? ¿Por qué la usa? Hombre, es importante hacerla nuestra, porque cuando terminamos de quitarle el poder de atacarnos, ya esa palabra se convierte en un sello identitario. Nosotros nos llamamos entre nosotros mismos marica, nos llamamos travesti también a veces, pero sobre todo es vivir, creo yo, pudiéndose haber reconciliado con eso que Carla ya ha tenido que batallar. Nosotros somos una segunda, una tercera generación en la que nos ha tocado poner color y también humor, porque lo hablábamos antes de comenzar. Sí, esto tiene que ser una charla para que nos riamos todos también, ¿eh? Al final vamos a preguntar no es el vamos a club pasar de el la micro para comedia. preguntar, ¿vale? O sea que No va a ser el club de la comedia, pero lo intentaremos. No. Eso. Eva, te estaba escuchando ahora porque yo decía, si yo soy madre de una persona trans y veo a Carla contar cosas como las que acaba de contar, pues yo qué sé, que un policía te destroce el rostro contra la pared en una cárcel, veo que va mejorando lo del humor, va cada vez mejor. Pienso, ¿qué me pasaría a mí? Pues te sentiría un miedo terrible si mi peque me dice que es trans, o yo llego a la conclusión de que es trans, o sea... Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todes. Lo primero decir que yo creo que las familias no esperan la aventura. O sea, uno no tiene interiorizado y no tiene la lista de la maternidad, quiero un peque trans. Claro. Partiendo de esa base, yo creo que no somos ni siquiera conscientes de la realidad que han vivido las personas trans, no ayer, hoy y en el pasado mucho menos. Yo tengo que decir que el libro de Carla creo que me lo leí en 10 días, en un ladrillito, y eso era por la noche, pero es que era inevitable, porque yo, de alguna manera, mi sensación cuando leía el libro es que yo también estaba aquí. Esos años en los que contaba yo ya había nacido, yo soy cincuentona. Y piensas, pero yo no me enteraba de nada de eso. No te enterabas, claro, ¿no? ¿Sabes? Era como una vida paralela. Entonces yo a Carla se lo he dicho 1000 veces, ahora no está, pero lo he dicho un montón de veces en público, o sea que lo voy a decir otra vez y ella ya sabe lo que voy a decir. Y es que yo solo puedo tener gratitud. Gratitud porque las palizas se las llevó ella, porque los escupitazos del cole se los llevó ella, porque las piedras en el cole se las llevó ella y no mi hijo. Y gratitud porque al final yo creo que socialmente tenemos todas una deuda que saldar a todas las personas trans, no solo las que están, sino las que están ahí en el cielo y que no tuvieron la oportunidad de ser. Entonces, en ese sentido yo creo que primero gratitud al pasado y tremendamente respetuosa con esa vida que ya la conocía, he hablado con Carla y cenado muchas veces con ella, pero sobre todo leerla desde tan para adentro, y ella es así, ¿no? Enfática cuando habla, ¿no? Y es que lo siente, lo vive, y es que es su realidad. Sí. Entonces yo creo que las familias lo único que tenemos es que desaprender
para volver a aprender con mucho amor y te diría que no sin poco miedo. No sin miedo. ¿El miedo también está presente en tu vida, Alfredo? ¿Ha estado presente? Sí, siempre yo creo que es indefectible, pero como también dice Carla, yo creo que cuando nos toca vivir y enfrentarnos a una situación, tiramos para adelante, ¿no? Yo creo que nosotros somos como los baifitos esos que están tirando para adelante siempre. A veces nos caemos, a veces salimos mejor, pero yo creo que de todo aprendemos. Yo sí creo que no llegamos a ser conscientes de todas las espinas en el camino que hemos llegado a pisar para llegar hasta el momento en el que estamos. El ser resiliente, esa palabra tan bonita que todo el mundo ahora mismo la usa, pues yo en verdad, a mí no me gustaría que la sociedad sea resiliente, a mí me gustaría que la sociedad se quiera, se cuide, que cuidemos a todas las personas. Pero a algunos nos ha tocado vivir algunos caminos un poco de martirio. Yo llevo 18 años viviendo en Canarias, yo soy peruano, y muchos amigos míos que estuvimos comenzando en el activismo en el año 2000 en el Perú, los han matado. Pero los han matado con una pedrada, los han matado a veces haciéndose pasar como parejas sexuales ocasionales en las aplicaciones de contacto, los han apuñalado en su casa, pero también los ha matado el sistema. Los han matado con una negación de un medicamento, un retroviral, los han matado simplemente por no darles trabajo, que es lo que hablábamos con Eva. Hay muchas formas de matar a las personas. Muchas de nosotras estamos aquí y somos capaces de ver a muchas otras como con heridas de guerra, ¿no? A veces te acercas a alguna persona y ese miedo que tienen exterioriza dureza, pero es que ha tenido que construirse un caparazón gigante. Yo creo que todavía tengo ese caparazón gigante y que poquito a poco me lo estoy quitando. Me lo quito y me lo pongo, ¿no? Para Emma estaba sintiendo, ¿por qué? Porque yo entiendo lo que comenta un poco Alfredo. Yo soy como terreno rústico no urbanizable. A mí no me quieren ni tocar. Claro, porque déjame que explique esto. Dentro de este mundo LGTBI, trans y demás, ser lo tuyo es quizás lo más difícil. Es decir, ser una persona trans que ha decidido no hormonarse, que defiende su derecho a no hacerlo. La gente te lee como un hombre y a menudo ni se molesta en preguntarte cómo quieres ser tratada, ¿no? ¿Cómo le explicas a la gente ese punto de partida tan difícil? Es que esto, yo lo he pensado mucho, esto es que me tendría que sentar con 2,5 millones de personas y no tengo ni cuerpo, ni necesidad, ni tiempo, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que hay una cuestión que a mí me ha sorprendido mucho, que es que el preguntar se ha convertido en un concepto de autoflagelación por parte de la gente, pensando que al preguntar es ignorante, ¿no? Como que la pregunta te arrastra a la ignorancia, bueno, es absolutamente al contrario, o cuando la pregunta te arrastra a la culpa, que para nada es así. Entonces, es verdad que dentro de la comunidad LGTBI siempre se ha dado esa prestación a, oye, pues nosotras respondemos dudas, ¿no? Pero te puedes levantar un lunes por la mañana, como es mi caso, que no he bebido café y no te voy a responder bien, pero como cualquier persona de este mundo, ¿no? Yo lo que intento es llevar a cabo lo que a mí mi abuela me enseñó, que es el respeto, es muy bonito. Entonces, a partir de ahí, de esa línea en la que vivo mi vida con tranquilidad, vivo mi vida en toda la libertad que pueda alcanzar para mí y para la comunidad, mientras yo viva desde ahí, creo que se puede hacer pedagogía. Que yo aparezca en un medio de comunicación puede ser un elemento pedagógico. También te digo que cuando aparezco para enfadarme por otras cosas que no son mi realidad, ¿no? Y creo que también el ocupar espacios, el estar presente, es una forma de mostrar al mundo que sí que se puede vivir. Y en comunidad, sin entender que nuestra realidad, que nos atraviesa personalmente, sea la que le ocupe a todo el mundo que está sentado en la sala. Claro. A mí me gustaría decir, y voy a aprovechar un poco la realidad de Emma para... Porque, claro, llevamos 10 años acompañando a las personitas pequeñas, ¿no? A las infancias y a la adolescencia, y quizá pensamos que el tránsito es la solución de algo. Y a veces el tránsito simplemente es el espacio en el que puedo ser y donde me siento mejor que estaba, no transitando. Pero no igual la solución de nada, sino una manera de vivirme. Y es importante que lo digamos porque las adolescencias han evolucionado mucho en estos 10 años y nuestras adolescentes no son rosas y azules. Son muy de colores, muy variables, y la cuestión es, ¿estamos las personas adultas que los rodeamos? ¿Estamos los profes de universidades, los empresarios preparados para esta diversidad de no ser rosa o azul, sino simplemente de ser diverso y de permitirme vivir en un espacio quizá para la sociedad incómodo, pero real? Porque es que lo que está pasando es que la realidad es mucho más compleja
que el mundo pretende que solucionemos. Esto no se soluciona solo con un DNI, no se soluciona con un ahora soy azul o ahora soy rosa, porque quizá nunca llegue al otro lado, porque en este es donde me siento feliz. Entonces tenemos que prepararnos para esta diversidad compleja que se nos viene. ¿Y crees, Alfredo, que estamos preparados para esa diversidad o no? Yo creo que hemos pisado bastante el acelerador. Es más, lo que dice Eva tiene mucha razón, ¿no? Generalmente las sociedades cambian con sus personas, ¿no? Desde que Tomasa la llama a Carla y le dice Carla, pues ya hemos encontrado un cambio generacional incluso. Sí, pero y una vida entera. Una vida entera, desde luego. Cierto es que también hay que decirlo, ¿no? Nosotros estamos inmersos en unos procesos de cambio tan brutales que no somos conscientes. Ahora, por la mañana estábamos hablando de que creo que ninguno de nosotros estudió Word o Excel y sin embargo lo manejamos muy bien. A nadie nos han dado una clase para utilizar el teléfono móvil y el teléfono móvil que tenemos en la mano tiene más tecnología de la que llevó al hombre a la luna. Estamos en unos cambios tan profundos, pero también tenemos muchos miedos. Miedos por poder identificar algo que no sabemos verbalizar. Y ese miedo paraliza, ese miedo pone un dedo acusador y lamentablemente ese miedo hace mucho daño. Como dice Emma, no tengamos miedo a preguntar cómo quieres que me llame, cómo quieres que me llame o cómo entenderme dentro de la sociedad, ¿cierto? A veces sabemos que esos extremos de masculinidad tan de los años 60, ¿no? Del típico hombre y la típica mujer, se ha desdibujado felizmente en estos entornos y vemos tantas muestras en la televisión. Ya no tenemos la primera y la segunda, tenemos una multiplicidad de canales, tenemos también una herramienta maravillosa que son las plataformas de series y podemos encontrar una ciudadanía tan global donde una persona en muchos rincones del mundo podemos entender las formas tan plurales y tan diversas de ser Las Palmas también, de ser Tenerife, pero de ser también en comunidad y sobre todo viviendo sin incomodar a nadie. Sí. Yo creo que aquí lo que molesta es que seamos felices. Sí, no, y quizá diferentes, es decir, el no comprender la diferencia. Y además el cuestionarlo por sistema. Yo empezaba antes diciendo, Eva, una frase que te escuchaba mucho a ti, te lo he escuchado muchas veces, ¿no? Si no cuestionamos cuando nuestro peque nos dice tengo frío, tengo hambre, ¿por qué cuestionamos cuando un niño nos dice soy una niña, ¿no? Y además nos lo dice sistemáticamente, no es que lo diga un día. Sí, yo creo que ahí tiene que ver mucho nuestros prejuicios, la falta de información, pero sobre todo el adultocentrismo, el pensar que los adultos siempre tenemos la razón sobre las personitas pequeñas a las que queremos, amamos, y en teoría esa famosa frase, ¿no? De cuando alguien está esperando un bebé, ¿no? Semana 16 del embarazo, donde nos dicen cuál es el sexo del bebé y entonces donde sabemos a qué pasillo del Corte Inglés vamos a ir. Y en ese momento construimos un embarazo que ni siquiera sabemos cómo va a deparar el día de mañana, ¿no? Y yo soy realmente, de alguna manera, he hecho igual, ¿no? Yo le llegué a comprar el traje de la comunión a mi hija, ¿vale? Porque di por hecho que como iba a ser chiquitita, porque, bueno, es oriental, y entonces su prima, que es mi ahijada, iba a hacer la comunión y era chiquitita, y dije, va, que compre el vestido que quiera, que lo va a usar. Y la vida me dio una torta de realidad, porque al final construimos nosotros, los adultos, sin ser conscientes de que en realidad hay una vida que tiene vida propia, que tiene sentimientos propios, que no somos dueños de nadie y que tenemos que aprender a su lado. Me interesa mucho eso y ahora voy contigo, Emma, para contrastar un poco cómo son las dos realidades de cuando somos pequeños y cuando estás en la edad en la que tú te encuentras, ¿no? Es decir, porque tú me dices, son prejuicios de los adultos en realidad, porque cuando ustedes organizan una fiesta para decirle a todo el vecindario, oye, nuestro peque se llama David y ya está, entonces resulta que al minuto siguiente son los hijos de los vecinos los que tocan la puerta y preguntan, oye, ¿dónde está David? Es decir, dándole una lección incluso al propio padre de que ellos ven el mundo de una manera mucho más simple. Los ¿no? prejuicios son de los adultos. Nosotros Exacto. cargamos sus mochilas de prejuicios. ¿Tú lo vives así? ¿O consideras quizás afortunados a los peques que lo pueden vivir así? No, yo creo sinceramente que hay mucha gente que vive los procesos de manera más, los vive de otra manera, ¿no? Es decir, los peques, efectivamente, las infancias, pues no están cargadas de estigmas, de sesgos, de contextos culturales, de cargas ideológicas. Entonces es mucho más fácil llegar
a la horizontalidad donde nos vamos a entendernos, vamos a ver quién eres tú, me dice que eres David, me dice que eres Emma, y no lo cuestionan porque no hay sesgo, no hay una discriminación innata. Esto de que la gente es mala por naturaleza es mentira, por completo, ¿no? Y después, por otra parte, está otras personas que están predispuestas a deconstruir, a quitarse cargas, sesgos, ¿no? Porque lo que intentan realmente es llegar a la otra persona. Y creo que eso también se da por el contexto en el que vivimos a día de hoy, la privación del tiempo de vida. O sea, si nosotras queremos realmente que la gente mantenga comunicaciones y conversaciones donde llega a tener realmente a la persona que tienes enfrente cerca de ti, tienes que garantizar tiempo de vida para que eso ocurra. Las infancias tienen más tiempo de vida que las personas adultas, porque no solo están cargadas de sesgo, sino que están cargadas de responsabilidades y cansancio. De todas formas, a mí me gustaría hacer hincapié, Emma, y es que todos los tránsitos son válidos. No porque transites con 4 eres más trans o menos que con 27, amiga. No, con 27 no salí. ¿Ahora qué tengo ahora? No, cuando esa llamada de teléfono donde yo me asusté y dije, ¿tu madre lo sabe? ¿Necesitas que te acompañe? 22 años. 22. Vale, da igual, al final todos los tránsitos son válidos. Yo en la actualidad estoy acompañando a una mujer de 50 y tantos. Sí. ¿Vale? ¿Cómo es eso? Pues al final es apoyar, acompañar, escuchar, ser un hombro, porque hay realidades diversas y pues esta mujer no termina de transitar porque sus padres viven. Y por miedo a hacerles daño... Fíjate qué paradoja, ¿no? Por miedo a hacerles daño. Yo muchas veces lo vivo en estos acompañamientos que hago a las familias, que en muchas ocasiones son los hijos, las hijas y les hijes quienes protegen a sus padres y porque no sufran, no terminan de transitar, y lo pagan prefieren caro. esperar, ¿no? Y la realidad es que a veces pasa eso, ¿no? Nadie quiere hacer sufrir a su mamá. Nadie, ellos también son personitas que saben que esto igual, evidentemente con 4 años te lo dicen y no saben que te están echando un órdago. Lo de mami soy un chico no es un órdago al otro lado, es un... Mami, igual que te digo que me caí, te estoy diciendo lo que siento. O sea, igual que te digo que tengo hambre, que tengo frío o que tengo sueño. Soy un chico. Claro. No hay ninguna diferencia. Sin embargo, tenemos una mirada a la sociedad en general. Yo creo que este es un marco perfecto para preguntarnos por qué y cómo solucionarlo. Es decir, para eso se está organizando el Galdar Pride. Es decir, ¿qué gafas tiene que tener la sociedad? ¿Cómo se puede entrenar la mirada a la diferencia? Mira, Alfredo, tú eres migrante, gay, VIH positivo. O sea... Lo tienes todo. Vamos, yo siempre digo que soy un caramelito para Vox, ¿no? Porque lo tengo todo. Pero además tengo esa palabra, ¿no? Que soy resiliente. Claro, dentro de las vulnerabilidades, pues hace poquito nosotros nos hemos enterado por una rueda de estas de privilegios y opresiones, pues la sociedad a veces está muy mal repartida, ¿no? Hay algunas personas que sus privilegios son las opresiones de otras. No hay que olvidar que la historia del movimiento LGBTI también es la historia del VIH, cuando en los 60 y en los 70 se logró conseguir bastantes más libertades individuales, pues también llegó con esto de la mano el VIH. Yo vivo con VIH hace 14 años, la verdad que yo lo vivo bastante bien, creo que como muchas personas, pero con diferencia que en ese momento, en el 2010, donde tuve el diagnóstico, pues todavía la investigación no había dado ese titular tan bonito que es indetectable igual a intransmisible. En ese momento, en el 2010, lo que nos pedían era, primero, que no lo digamos, otra vez en el armario. Segundo, que no teníamos ningún seguro de vida, nos podía hacer una póliza. No podíamos tampoco, evidentemente no podíamos adoptar, no podíamos, de un día a otro se convirtió en un no puedes. Y sobre todo, sobre nuestra cabeza pesaba el cómo lo has adquirido. Nadie adquiere el VIH. Y algo habrás hecho, ¿no? Y te lo dicen, ¿no? Claro. Por rezar no tienes el VIH. Claro. Estás dentro de ese espectro de lo malo, de lo pecaminoso. Y es más, algunas personas lo ven como un castigo, ¿no? La peste rosa, decían, o el castigo o el pecado de los gays. Felizmente, después de muchos años, ahora tenemos una sola medicación que tomamos casi todas las personas VIH y podemos tener hasta hijos y hijas biológicas sin ningún problema de transferencia vertical. La ciencia ha avanzado muchísimo, pero todavía nos falta una pastilla para trabajar la xerofobia, la empatía y un montón de cosas que están en el día a día y que nos da miedo. Oye, yo tengo 42 años y yo ya tengo una vida hecha, estoy casado, tengo
un cierto confort dentro de mi vida familiar, social, pero esas personas jóvenes que tienen 15 años o 16 años y empiezan su vida con el VIH, sabemos que tenemos muchas charlas, que estoy seguro que en Galdar tendrán muchísimas charlas y en todos los ayuntamientos hay charlas sobre la protección, un sexo más seguro, pero a veces todo falla o a veces es una carambola que no nos explicamos. Lo mío fue una carambola que todavía no me explico, ya no busco culpables, la verdad. Ha sido una reconciliación también con otra identidad más que hay que tener, pero sí, actualmente en esta tierra todavía se sufre mucho por ser VIH positivo, pero hay personas y somos muchos los que estamos poniendo la cara y poniendo ese rostro de visibilidad, de que podemos tener VIH, podemos tener cualquier otra cronicidad, como una persona con diabetes, y no pasa nada. Estabas asintiendo, Emma, ¿por qué? Porque es verdad, porque de alguna manera, y hay una parte que comentó Alfredo antes, que es cuando fracasan los sistemas, ¿no? Que lo que te queda es básicamente las herramientas personales que tienes para adoptar eso. Y hay una cosa de la comunidad LGTBI, de la historia de la comunidad LGTBI, que creo que es la parte que hay que cuidar ahora en presente, que es la parte de comunidad, que es la parte de familia, de recursos, ¿no? O sea, esto de que tú sabías en una calle que habían 2 casas en las que podías tocar y tocabas si había algo mal en tu casa. Y esa parte de comunidad, de recursos, de tejido, de redes, es la que, por ejemplo, en mi vida yo intento tejer. Aquí está Alex, por ejemplo, Alfredo forma parte de eso, Eva forma parte, tú formas parte, ¿no? Entonces, y sinceramente, esa creo que es la que tenemos que intentar blindar y tejer, porque es la que realmente sostiene la vida, los cuidados, ¿no? Esa parte de cuidarnos todas. No tenemos por qué entender siempre nuestras realidades, ni tenemos por qué estar al punto, ¿no? del 100% de lo que está atravesando esa persona. Pero a veces, no te queda otra cosa que una red de sostenimiento. Eso es lo que trajo a Carla a este escenario viva. Sí. Y eso es lo que probablemente nos traerá lo que nos más mantiene adelante. en pie, exactamente, sí. Hablabas del VIH y yo quiero preguntarte, Eva, porque tú ahora te encargas o estás haciendo un trabajo de acompañamiento a familias, pero también a empresas para algo tan sencillo, y por eso lo enlazo con el VIH, como es el acceso al trabajo. Es decir, el poder tener un trabajo y que tu condición sexual, tu VIH positivo o tu identidad de género no te impida trabajar. La realidad es que las tasas de paro de las personas trans son enormes y como ya les decía antes, aquí estamos a tumba abierta. Cuando hablamos Eva y yo muchas veces de otras cosas, ella me dice honestamente, y yo lo noto, a mí lo que me preocupa es que nuestros hijos, hijas e hijas tengan un trabajo, por favor. Y además lo dice de verdad, ¿las empresas aquí están preparadas para eso? No, a ver, la realidad es que, y además yo hablo desde Canarias, ¿no? Vivimos aquí y para mí, yo siempre digo que Canarias tiene que ser la mejor comunidad autónoma del mundo mundial porque además los colores diversos los llevamos en el alma. La bandera arcoíris, yo he crecido con ella, yo vivo en Maspalomas. Bueno, aquí estamos, ¿no? En Galdar, es decir. Pero en cualquier caso, yo he crecido con la bandera LGTBI al lado de la puerta de mi casa. Sí. Con lo cual, para mí es un orgullo, pero no me vale de boquilla para afuera. Entonces, en aras de que mis hijos tengan el mejor espacio donde crecer, la realidad es que, tal y como yo lo vivo, mis hijos entran en secundaria y el instituto es la jungla. Tanto es así que se armarizan. Y ese armario, me devuelve, por estudios que hay recientes con respecto a la empleabilidad en personas LGTB, a que la realidad del colectivo en el mundo laboral es el que yo estoy viviendo en secundaria. Y pienso, iba a decir un taco, pero esto se está grabando, pienso, o sea que esto, que para mí está siendo una agonía, es lo que le queda a mi hijo para el resto de su vida, porque claro, no olvidemos que el trabajo es el cole de los mayores. Y de repente empiezo a mirar y hay estudios desde la Complutense, otras universidades portuguesas, empresas muy potentes, y empiezo a ver los números y digo, pues, esto es una realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta los 18 yo lo acompaño, yo le pongo las lentejas en casa, pero de los 18 para adelante, las lentejas se las tiene que buscar él. Con lo que conlleva, no es que solamente eso sea una cosa complicada, sino es que en ese momento, para poder comer, tiene que elegir entre ser o no ser. O sea, ¿cuánta gente se armariza con 18? Digo, no puede ser. O sea, no puede ser que hayamos estado una década en Canarias trabajando, que tengamos una muy buena ley, ¿no? Gracias a todos los colectivos y a las
a los partidos políticos de nuestra comunidad autónoma. Un protocolo sanitario que, oye, ¿le falta pasta? Sí, pero lo tenemos y podemos... un protocolo educativo que también es muy bueno y que lleva en vigor y que además está vivo y que seguimos trabajando en él. O sea, lo que no puede ser es que las empresas no estén preparadas y empresas que durante estos 10 años de alguna manera nos han tendido las manos a las entidades y a las familias, ahora no pueden mirar para atrás. Porque ¿qué pasa? Cuando tú vas a buscar trabajo, dejan que os quedan 10 minutillos y voy a querer que el público haga alguna pregunta, ¿vale? O sea, que enseguida, Javi, vamos a preparar el micro para poderlo pasar por ahí, que alguien pregunte. ¿Qué pasa, le pregunto a los tres, cuando una persona LGTBI, específicamente trans, el 80% creo que está en acceso al empleo, ¿no? El 70% de las personas LGTBI no han salido del armario en su propio trabajo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues tú vas a buscar trabajo y eres una persona trans, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, pues algo tan tonto como la voz puede ser determinante para que alguien no te contrate. Y a mí nadie me ha cuestionado mi voz y a ti tampoco seguramente. Pero hay personas a las que se le cuestiona. Personas que están formadas, porque nuestros hijos y nuestras hijas ya están formadas, son personas con formación, la que sea, me da igual si es universitaria o no. Y nadie puede cuestionar la voz de otra persona y que eso... Es que esto iba de meritocracia y la meritocracia se va al garete. ¿Eso cómo lo vives tú? Porque además supongo que como personas migrantes esto pasa todavía más, ¿no? Bueno, claro, muchas de las personas, aquí por ejemplo, hay que poner en valor también que muchas de las personas trans, migrantes, están en España, en Italia, porque su vida corría peligro. Y ese sí que es, digamos, la hebra más fina de la cadena y donde todavía lamentablemente no se ha dado respuesta. Muchas personas trans, LGBTI, migrantes, simplemente están condenadas a un sector de la población. Están condenadas. Lamentablemente, como decía Carla, todavía están condenadas a una esquina. Todavía el no estar de manera regular en el país te pone de manera más vulnerable. Y ya si además eres VIH positiva y además eres una mujer trans mayor, pues muchísimo más. Pero, perdón, Emma, y voy a robar un segundo, se pierden derechos laborales todos los días. Y nos jactamos de que aquí estamos bien. Pero la realidad es que yo creo que es una falsa hipocresía en las empresas. ¿Añadirías eso antes? ¿Qué más ibas a decir? No, que bueno, en mi caso es que yo digo, se va a sentar Emma y después me siento yo, ¿no? Entonces ahí está ya el primer problema. Y de todas formas, rescatando un poco lo que decía Eva, yo creo sinceramente que en Canarias tiene un gran problema con el empleo en general. Aparte después se recarga sobre las identidades y sobre las disidencias, pero Canarias se está cargando a la gente de manera general con los derechos laborales, y la está dejando por el camino. Si no, recordemos que hasta hace poco han incrementado un 60% los gastos por bajas por bajas de IT, o sea, están quemando a la gente como pipas de indio. Entonces, directamente a nosotras que no nos dejan ni quemarnos, ¿no? O sea, y ese es el point. No tienes la oportunidad ni de que te exploten. Exacto. Directamente. Bien, ¿por ahí alguna pregunta? ¿Ahí? Perfecto. ¿Cómo te llamas? Hola, muy buenas tardes. Me llamo Sergio Mendoza. Adelante, Sergio. He dedicado mi vida a la enfermería y a la universidad. Soy enfermero. Bueno, me gusta decir que soy enfermera porque es una profesión eminentemente femenina y por respeto y por homenaje a las mujeres que crearon esta profesión. Me pasa lo siguiente, con frecuencia tenemos clientes, pacientes del colectivo, como es normal, y bueno, a mis alumnos de la universidad, cuando les recibo en el hospital, trato de inculcarles también que tenemos que dar un trato igual de bueno. Tenemos que, nosotros, como decía ella, tenemos que reeducarnos, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que en el Servicio Canario de Salud, digo Servicio Canario de Salud porque para el que trabajo, no estamos a la altura. No sé si es que soy demasiado crítico o porque quiero más. Entonces, lo que yo quería era hacer una pregunta. Cuando asisten como clientes al Servicio Canario de Salud, como pacientes, ¿cómo se sienten? ¿Qué notan? ¿Cómo nosotros les tratamos? ¿Realmente estamos a la altura o todavía nos queda también camino por recorrer? ¿En qué podemos nosotros mejorar para tratarles como se merecen? Yo voy a poner una anécdota sobre la mesa para que vean la crueldad, porque se supone que a las infancias se las protege y todas las personas adultas sabemos que las infancias se protegen sí o sí, pero no sé por qué razón las infancias trans parece ser
menos infancias. Y les voy a contar algo que me pasó a mí en yo creo que el peque tenía 7 años, hace 7 años aproximadamente. Una cosa que sí se puede hacer, y eso se puede hacer y es gratis, es dejar los prejuicios en casa, cuando uno va al entorno laboral. Dicho esto... Y a cualquier sitio. Dicho esto, vida normal de cualquier familia, 7:30 de la tarde, duchas de los peques, porque tienen que cenar, porque van al cole al día siguiente. Estamos hablando hace 7, pues mi hijo mayor tenía 7 años y mi peque tenía 5. Y lo estoy ayudando a duchar o duchándolo y le veo un bulto en la ingle. Y le digo a mi marido, mira el niño. Me dice, uy, pues sí, tiene un bulto. Digo, ¿te has hecho daño? Me dice, no, mamá. Digo, bueno, el bulto era un bulto, yo me asusté. Y como ya estaba la cena en la mesa, dice mi marido, mira, dúchale, que cene y después te vas al centro de salud. Bulto en la ingle. Peque de 7 años. Voy, espero, y cuando llega el momento de que la doctora nos viese, en el centro de salud normal, en urgencias, serían las 8 o 9 de la noche, el niño se agarra los pantalones, el niño que había transitado, mi hijo transitó de los 4 a los 5 años, se agarra el pantalón y me dice, mami, ¿tú se lo cuentas? Y yo le digo, sí, cariño, no te preocupes, yo se lo cuento. Y entonces le cuento a la doctora, mire usted, cuando le baje los pantalones y le baje los calzoncillos se va a encontrar una vulva. El niño se baja los pantalones y los calzoncillos y la mujer se asusta de tal manera que me dice, mire, yo creo que lo mejor es que lo lleve para el materno. Y yo, claro, primer bulto que tiene mi hijo, yo digo, pues para el materno, Cristiana, usted es la que manda, es la que sabe, es la que tiene la bata. Me voy a casa, le digo a mi marido, oye, que me mandan para el materno. Voy a coger abrigos y para Las Palmas, yo vivo en el sur. Total, que voy al materno, las hernias inguinales yo no sabía que con el reposo se van mermando y se van poniendo como más planitas, ¿no? Total que yo llego al materno a lo mejor a las 10 de la noche, que si te toca no te toca, a las 11, las 11:30, no lo sé. La cuestión es que cuando le toca al niño, el niño se agarra los pantalones y dice, mamá, ¿tú se lo cuentas? Le digo, sí, cariño, mamá se lo cuenta. Mamá le cuenta a la doctora, mire, lo que se va a encontrar cuando el niño se baja los pantalones porque es un peque trans, es una vulva. Desnudan al niño, ya no se veía nada, pues desde las 7 que yo lo veo hasta las 11:30, las 12 que lo ven en el materno, no se veía nada, yo no sabía que aquello mermaba, pero aún así lo toca, lo palpa y tal. Yo notaba cómo ella miraba, él tenía la tarjeta sanitaria cambiada, y yo notaba cómo miraba al niño, miraba la tarjeta, miraba el ordenador, miraba al niño y me decía, bueno, como no se ve nada, tenemos que hacer caso al informe médico de urgencias del centro de salud. Así que nada, le damos cita para que el niño vaya al internista. ¿Vale? Se suben los niños al pantalón, ya nos vamos a salir por la puerta y me dice la doctora, espere mami, espere un momento, que viene una compañera a ver si ya le percibe y le ve algo. Yo en ese momento digo, pues bueno, igual es que es alguien con más experiencia. Nueva doctora, mamá se agarra, el niño que se agarra los pantalones, mamá tú se lo cuenta, mamá se lo cuenta, mamá se lo cuenta, bajada de pantalones, no se ve nada, otra vez nos dicen que como no se ve nada nos reiteran al médico, total que yo me voy con mi hijo, yo creo que sería ya la 1 y pico de la mañana, a irnos al coche y cuando estamos saliendo por la puerta, me vuelve a llamar la doctora y me dice, mami, ¿puede venir de vuelta? Que viene otro doctor y que quiere ver al niño. Y yo pensé, coño, ¿cuánto interés? ¡Qué bueno! Volvemos para adentro. Mami, ¿tú se lo cuentas? Joder. Mami se lo cuenta. Vulva. El médico me vuelve a decir, pues la verdad es que no se ve nada. Como le han dicho a mis compañeras, le reiteramos a que venga al médico. Bueno, yo voy con el niño al coche. Creo que ya eran como las 2 de la mañana, yo pongo el cinturón al niño, 7 años, cinturones, le pongo una mantita, una almohada, tenemos que ir al sur. Y cuando yo veo que mi hijo se duerme, miro por el espejo, me acuerdo como hoy, cojo el volante, salgo del aparcamiento del materno y digo, ¡qué cabrones! O sea, aquí nadie estaba interesado en ver qué le pasaba a mi hijo, estaban interesados en asociar esa cara con esa tarjeta y con ese cuerpo diverso que nunca habían visto. Y en ese momento me di cuenta que las familias que venimos acompañando más tiempo tenemos que pasar por estos procesos de cuerpos diversos que no conocen para que en algún momento nadie se sorprenda de que los cuerpos trans también son válidos y también son perfectos. Bravo. No sé si quieren responder algo a la pregunta ustedes también, ¿sí?
Yo lo primero que noto cuando voy a un centro de salud es que están ustedes muy quemados. Entonces, yo los entiendo. Primero lo entiendo, ¿no? Y después es que los centros de salud, que deberían ser centros de salud y son centros ahora mismo de tratamiento de la enfermedad, que es lo que nunca tuvo que ser, porque donde está el área preventiva, ¿no? La parte humana del trato y demás, ustedes intentan siempre seguir rescatándolas, ¿no? Entonces me gustaría romper un poco la lanza, porque los centros de salud realmente, de alguna manera, sí que están intentando ser la infantería primera de lo que es la atención a la salud. ¿Qué ocurre? Que claro, nosotros tenemos un protocolo sanitario que se crea con la ley trans, donde tiene eso tiene menos presupuesto que la cartera de un niño de 5 años. Entonces, evidentemente, lo que le hace falta es dotar de financiación a la ley que se hizo en Canarias y que tanto se puso como trofeo y se puso en una estantería y dijo, mira, qué diversas somos, qué igualitarias somos todas, que tenemos una ley trans, qué maravilla. Ni un duro la ley, pero somos todas muy igualitarias y diversas y muchas cosas además con purpurina. Entonces, y ese es el problema, que cuando se lava de rosa las políticas públicas, ustedes, después que son la puerta de acceso de nosotras a la política de prevención de salud para nuestra comunidad, no están suficientemente formadas sobre la diversidad afectivo-sexual o sobre las disidencias que hay en el género. Entonces yo lo que haría no es cargarlas a ustedes de culpa y de responsabilidad, sino cargar a la administración, sobre todo de la gestión política, de la responsabilidad que se necesita para que ustedes tengan las herramientas para que podamos convivir en comunidad. Eso es lo que diría yo. Alfredo, ¿quieres añadir algo a eso? Porque ya nos quedamos sin tiempo. O sea que nada, yo solamente decir que creo que en nuestra labor es importante enseñar, es una labor pedagógica directamente. Yo no me enfado cuando algunos médicos me ponen el dedo acusador por ser VIH positivo. Yo les digo que son víctimas de todas esas campañas horrorosas que estuvieron en los 80 para prevenir el VIH, pero que ahora las cosas han cambiado. Es que me da pena que quede esa... Pero si puede ser breve la pregunta y breve es la respuesta, nos da tiempo de una más. Sí, nos da tiempo de escucharte, pero que estamos ya. Hola, mi nombre es Kaila Casanova, soy escritora, soy Miss Trans España 2024 y la pregunta sobre el trabajo que se está haciendo, hablo 7 idiomas, he sido directora artística entre Mallorca y Canarias y lo que sí estoy encontrando ahora mismo, ¿vale? Soy diplomata, tengo mucho, que sí que cuando voy a hacer una entrevista de trabajo, y más en los hoteles ahora, lo que me dice que soy súper cualificada, esta es la respuesta más clara para ser liquidada, ¿sabes? Dice, tu currículo es demasiado alto. Yo creo que esto había que luchar, creo que lo que está haciendo ahora Eva, ¿no? Porque todos los hoteles, esto siempre pasa, ¿vale? El día de la diversidad, del orgullo, todo el mundo posta la diversidad, ¿sabes? Y esto que no me gusta realmente, que es todo muy falso. Lo hacen toda la cadena hotelera, hablando de igualdad, de diversidad, pero luego realmente cuando hay que contratar una persona calificada, todo el mundo mira al otro lado. Bravo. Gracias. Un aplauso para ella, gracias. No sé si quieren comentar algo de esto o de... Antes porque no tenían formación y ahora porque tienen exceso de formación. Pongámonos de acuerdo. Siempre hay una excusa, ¿no? Claro. Para no cumplir con la... ¿Por ahí algo más? ¿En 30 segunditos? Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Yo quería un poco la reflexión de los bulos estos que están corriendo con respecto a la ley trans, a todo lo que ha pasado y sobre todo cuando se le acusa a las familias de querer fabricar niños y niñas trans y de quererlos mutilar y utilizar ese tipo de verbos que son tan horribles, ¿no? O sea, ¿cómo asume ese tipo de críticas y sobre todo qué herramientas podemos tener para defender que realmente todo eso son bulos y mentiras? Bueno, yo siempre decir que ninguna familia, como dije al principio, desea a priori, ¿no? Esta realidad en casa porque la desconocemos y a veces no tenemos las herramientas. Dicho esto, se habla desde el desconocimiento. Las familias, por supuesto, como cualquier otra realidad vivida en casa, vamos a proteger siempre los cuerpos y las vidas de nuestros peques. Eso es innegociable, innegable. Nadie va a hacer nada a los cuerpos de nuestros hijos que sea dañino para ellos.
Partiendo de esa base, siempre estamos acompañados de profesionales. Nadie hormona a nadie o nadie... O sea, esto que se ha dicho de vamos a pasar a los niños como churros por los quirófanos, pero ¿en qué cabeza cabe? Además, en una legislación, o sea, en una ley, que es la que se estaba hablando, que solo tiene competencias de registro civil. O sea, de sanidad y de educación no tiene ningún tipo de competencias, son competencias de la comunidad autónoma. Dicho esto, yo creo que es la diana fácil. Ha sido la diana fácil, las familias lo hemos sido, lo estamos sufriendo. Yo, de hecho, tengo que decir que llegó un momento que apagaba la tele porque me daba mucha rabia. 10 años de activismo para que se simplificase. La pregunta es, esta ley solo tiene una posibilidad, y es que tengamos la posibilidad, valga la redundancia, de cambiar la letra, el género de nuestro DNI. Es decir, una F o una M, que hasta ahora yo le había dicho a mi hijo que era de fuerte o de fabuloso, pero que con la edad ya sabe que no es así. Dicho esto, ¿la F del DNI de mi hijo hace daño a alguien? ¿La M, que es la que necesita, hace daño a alguien? Y para más explicación, las familias cada vez tenemos la capacidad mayor de entender que los tránsitos no son iguales. No todo el mundo se bloquea, no todo el mundo se hormona. Por supuesto, no todo el mundo se opera. Es más, cada vez hay menos personas que se operen, y yo diría más. Estoy segura que si hiciéramos aquí, en la sala, una encuesta de cuántas personas cis están operadas de algo y cuántas personas trans, ustedes ganaban. O ganábamos nosotros, que yo también soy una mujer cis. Es decir, basta de falsa hipocresía. Y si las personas trans se operan en muchos casos, es por nuestra mirada. Termina Emma, bueno, si quieres, Alfredo, también decir algo y ya acabamos. Reconstrucciones de himen. Eso existe. De labios. Ya cuesta perderlo y lo quieren recuperar, ¿vale? Eso está en la cartera de operaciones estéticas. Después, por supuesto, los implantes, ¿no? Por supuesto, habrá que hacer lipos, claro está, ácido hialurónico, por supuesto, porque nadie puede vivir sin ácido hialurónico en la vida. Y habrá que buscar muchísimos más motivos para tocar el cuerpo. Aparte de eso, somos capaces de administrar anticonceptivos a ellas, a los cuerpos de ellas y ellos con vulva, ¿no? Porque lo mejor de todo será que, ellos con tal y ellas con tal de no privar el placer de los penes, pues entonces evitemos la pena, entonces se la cargamos a esos cuerpos, ¿no? Y así vamos por la vida, ¿no? Pues, administrando cositas y Cofarca y Company encantadas de nosotras. Entonces, el gran problema está realmente, porque se habla de las infancias como si fuéramos Playmobil, ¿vale? Que nos montan y desmontan, ¿no? Entonces, realmente el problema está en las infancias trans, en las familias, o está hay una industria capital destinada a orientar la organización de los cuerpos y la reproducción de más mano de obra barata que tiene que estar a cargo de las vulvas. Luego, si hay personas trans que deciden ir en contra de esa norma, nos quedamos sin remesa, ¿vale?, del trabajo esclavo que vamos a precarizar con el tiempo. No vayan a pensar que el salario emocional es una cosa que se quedó en Estados Unidos porque vino para quedarse aquí porque te vamos a quitar el salario de verdad. O sea, ese es el point de la cuestión realmente. Un aplauso. Yo quiero decir que Eva y Emma son las que se ponen delante en la cabecera de la manifestación, pero si hay un poeta aquí es Alfredo, entonces voy a intentar que Alfredo termine con una cosa que hablábamos antes, porque a mí me sobrevuela la cabeza todo el rato durante esta conversación Roberta Marrero. Roberta Marrero, de aquí de Gran Canaria, una mujer trans, artista, luchadora, batalladora por encima de todas las cosas, que como un destino irremediable del que no hemos hablado, pero muchas personas trans acaban así, escribió en un papel hace unos días, I love you all, I love you all, y se quitó de en medio. Y se fue. Descansó. Paró. Esto pasa constantemente en el colectivo LGTBI. Constantemente. Y Alfredo me dijo una frase que lo ponía aquí antes Javi en esta producción maravillosa que ha hecho, que decía: memento mori, recuerda que vas a morir. Una persona tan vital como tú, ¿por qué hablar de la muerte, no? Y otra cosa, ¿por qué solo respetamos a la gente cuando se muere? ¿Por qué parece que tenemos que morirnos? Yo creo que todavía el ser humano no se ha entendido muy bien, ¿no? En este afán de aprender a ser, ¿no? Somos la única especie que necesita el acompañamiento, y esto lo sabrá muy bien Eva.
Tu hijo no es autónomo cuando tiene ni 5 años, ni 10, ni 15. Mi madre todavía me sigue preguntando mi cosa si tengo 42. Parece que necesitamos ese acompañamiento, pero nos enseñan siempre de que somos eternos. Parece que siempre podemos dejar algo para mañana y quizá no vivimos a plenitud, no respiramos a plenitud. Yo desde que descubrí Memento Mori, pues vivo intensamente cada día. Yo llevo viviendo hace 3 semanas con dolor. Tengo un dolor que me ha aparecido a la cabeza. Los médicos me han hecho un TAC y tal, no tengo nada, así que parece que tuviera nada, pero lo tengo allí. Y estoy aquí empastillado, que ese término le ha gustado mucho a la que ha dicho. Y es importante decir eso, ¿no? Hay que saberse ir, hay que irse con dignidad. Yo aplaudo a Roberta Marrero y hay que saberse ir como a la Veneno. A la Veneno, cuando estaba viva, nadie la quería. Y ahora, mundo, todos amamos a la Veneno de los Javi. Pero todos la amamos a esa Veneno, no a la otra, a la que al colectivo le incomodaba, la otra, la imperfecta, la otra, la que iba por allí diciendo yo no soy una mujer, yo soy un maricón. Pues ese aplauso para Marrero, para Roberta Marrero y para las Venenos que todavía están aquí en Galdar, en todo el mundo. Ese aplauso, y con ese aplauso, como hay que saber irse, nos vamos. ¡Hala! Gracias. Gracias. Nos podemos levantar, ¿no?